Hace unos días estaba sentada en la cocina conversando con mi hija menor, una estudiante de secundaria que vive, como muchos otros jóvenes en nuestra comunidad de Massachusetts, entre el bullicio de la cultura latina y los sueños de futuro. Pero la conversación no fue sobre sus notas o sus amigos. Con una mezcla de desconcierto y un miedo muy real en los ojos, me contó algo que me dejó helada. Los icónicos camiones escolares amarillos, esos que deberían ser un símbolo de seguridad y educación, están circulando medio vacíos. No es que los chicos prefieran caminar, es que tienen pánico. Me describió escenas de compañeros de clase, adolescentes que deberían estar pensando en su graduación, llorando pegados al teléfono en los pasillos de la escuela, preguntando con la voz quebrada: «Mamá, tú vas a estar ahí cuando yo salga, ¿verdad?». Ese miedo no es una paranoia adolescente, ni un guión de película. Es el pulso actual de las paradas de autobús en los barrios donde tener un acento o un color de piel distinto se ha convertido en un blanco. Lo curioso es que, si escuchas el discurso oficial, te venden una narrativa de justicia. Nos dicen que van tras lo peor de lo peor, tras criminales peligrosos que acechan en las sombras. Pero cuando observas la realidad desde la acera, el panorama es radicalmente distinto. Los criminales que supuestamente buscan no se levantan a las 4 de la mañana para trabajar en factorías o granjas, ni se presentan voluntariamente en oficinas de inmigración para intentar arreglar su estatus. Lo que estamos viendo es un giro dramático y oscuro en la ejecución de las leyes migratorias, donde la seguridad se traduce en el arresto de niños de 5 años para usarlos como carnada. Es una contradicción brutal. El país que se autoproclama la tierra de la libertad está criando a una generación de niños que regresan a casa con el corazón en la mano, sin saber si la puerta estará abierta o si su familia habrá desaparecido en un operativo de ICE. Esa desconexión entre el discurso político y el llanto en una parada de autobús nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿En qué momento permitimos que el orden se volviera sinónimo de crueldad? Esa desconexión que mencionas es, yo creo, el epicentro de todo esto. O sea, la narrativa de seguridad nacional se proyecta hacia afuera como si fuera una amenaza externa, pero sus consecuencias se viven en lo más íntimo, ¿no? Totalmente. En la cocina, en el pasillo de la escuela. Exacto, en el trayecto al trabajo. Es que ya no es solo la aplicación de una ley. Es cómo esa aplicación está, reconfigurando la vida diaria y los derechos más básicos de millones de personas. Y lo más grave es que no distingue. Ahí está el punto. Incluye a ciudadanos estadounidenses que, de un día para otro, viven bajo una sombra de sospecha constante. Es el punto exacto donde la política abstracta se convierte en un trauma, muy concreto y personal. Y ese trauma se ilustra perfectamente con la historia de Mateo, un residente legal en Arizona. Fíjate que conducir a sus hijos a la escuela, algo que debería ser la rutina más normal del mundo. Claro, lo más cotidiano. Sí, y se ha convertido para él en un ejercicio de nerviosismo constante. Un día, mientras esperaba en el coche para recogerlos, vio como varias patrullas de ICE rodeaban la escuela. Híjole. Y a pesar de tener todos sus papeles en regla, sintió ese frío en el estómago que provoca el perfilamiento racial. En ese momento, su estatus legal no importaba. Su piel se convirtió en motivo de sospecha. Es que eso es lo tremendo. Yo me imagino la humillación de ser interrogado frente a otros padres, mientras tus propios hijos aprenden a asociar ciertos rostros, ciertos uniformes con una amenaza. Es que la experiencia de Mateo no es un incidente aislado. Es el síntoma de un patrón sistémico. Y es precisamente este patrón el que está siendo, duramente cuestionado en los tribunales. Claro. Estamos viendo un choque frontal con la Cuarta Enmienda de la Constitución, que para explicarlo de forma sencilla es la que nos protege de que el gobierno nos detenga o registre, sin una buena razón. Sin una sospecha fundada. No puede ser por cómo te ves o cómo hablas. Exactamente. Y ahí es donde entran organizaciones como la ACLU y MALDEF que están llevando estos casos a juicio, argumentando que se está cruzando una línea muy peligrosa. Justo. Tomemos el caso Hussein v. Noem en Minnesota. Es un desafío directo al perfilamiento racial contra las comunidades somalí y latina. El caso de Mubashir Khalif Hussein,
un ciudadano estadounidense de 20 años, es paradigmático. ¿Qué le pasó? Iba caminando por la calle cuando agentes de ICE enmascarados lo detuvieron. Él les decía una y otra vez, soy ciudadano, pero se negaron a ver su identificación. Simplemente no les importó. No puede ser. Lo llevaron a un edificio federal, lo encadenaron y le tomaron las huellas dactilares antes de finalmente liberarlo. ¿Encadenado? Por ser ciudadano. La imagen es brutal. Y esto va más allá de un individuo. Pienso en lo que pasó en Idaho, con el caso Rodríguez contra Porter. Eso ya no fue una detención, fue una operación de tipo militar contra una fiesta familiar. Fue una demostración de fuerza desproporcionada. El evento era en la Arena La Catedral. Llegaron más de 200 oficiales con vehículos blindados, helicópteros, detuvieron a 400 personas. ¿400? Incluyendo ciudadanos y niños, y los retuvieron durante horas. Hay testimonios de que usaron granadas de aturdimiento y balas de goma. Amarraron a niños pequeños con cinchos de plástico a punta de pistola. ¡Qué fuerte! Una de las demandantes, Juana Rodríguez, ciudadana estadounidense, fue esposada durante horas mientras su hijo de 3 años lloraba desconsolado a su lado. Es, una táctica de intimidación masiva. Y a esto se suman otras tácticas más silenciosas, pero igual de problemáticas, como los detainers migratorios que MALDEF ha estado combatiendo en lugares como Las Vegas. Sí, es una herramienta legalmente muy cuestionable. Un detainer es básicamente una solicitud que ICE le envía a una cárcel local para pedirle que retenga a una persona más tiempo del que le corresponde. Incluso si ya pagó su fianza, por ejemplo. Exacto, incluso después de que haya pagado su fianza por una infracción menor como una multa de tráfico. El objetivo es darle tiempo a ICE para que pueda ir a recoger a esa persona. ¿Y el argumento es que eso es ilegal? El argumento de MALDEF es que esto viola el derecho fundamental a un proceso judicial rápido. O sea, te detienen por una luz trasera rota y puedes acabar en un centro de detención de inmigrantes durante meses. Entiendo los argumentos legales, pero me pregunto cómo responden los tribunales. Porque por un lado tienes la autoridad de una agencia federal, pero por otro, derechos constitucionales. ¿Cómo se está resolviendo esa tensión en la práctica? Pues es una batalla legal en curso y muy compleja. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, por ejemplo, ha sido bastante claro al dictaminar que la sospecha razonable no puede basarse únicamente en la raza, el origen étnico o el acento. Pero la ley se sigue interpretando. Sigue siendo un campo de batalla. La jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, lo expresó de forma contundente en una opinión disidente. Argumentó que la forma en que ICE interpreta sus facultades deja a prácticamente todos los latinos en el país en riesgo de, y cito, detenidos en cualquier momento. Y eso nos regresa a Mateo. El papel en tu cartera no te protege si la sospecha se basa en el color de tu piel. Exactamente. Y mientras esa batalla legal se libra en las cortes, el impacto, pues no se limita a los adultos. Ese miedo se cuela por debajo de la puerta de las casas y llega hasta las aulas. Lo vemos en el testimonio de una maestra de Texas sobre una de sus alumnas, Sofía. Ah, ¿sí? Era una niña brillante, siempre participativa, pero después de una redada en su vecindario se apagó. Dejó de levantar la mano, se pasaba las clases mirando por la ventana. La maestra describía cómo cada vez que escuchaba una sirena, la niña se sobresaltaba. Híjole. Es intentar imaginar lo que pasa en la cabeza de una niña de 8 años que no puede concentrarse en matemáticas porque está aterrorizada de que se lleven a sus padres. Es que lo que le pasó a Sofía tiene un nombre y, sobre todo, consecuencias biológicas documentadas. Se llama estrés tóxico. Y no es solo sentir miedo, o sea, no es estar triste, es una respuesta fisiológica real. ¿Cómo funciona eso en el cuerpo? Cuando un niño se expone a una adversidad tan severa y prolongada como este miedo constante sin el apoyo de un adulto, su cuerpo se inunda de hormonas del estrés como el cortisol. Con el tiempo esto altera la arquitectura misma de su cerebro en desarrollo. O sea, le afecta físicamente. Totalmente. Puede causar problemas de aprendizaje, de atención y a largo plazo aumenta el riesgo de trastorno de estrés postraumático, ansiedad y hasta enfermedades crónicas como problemas cardíacos en la edad adulta. No es una exageración. Es biología. Y esto no es algo que afecte a unos pocos niños. Los estudios de organizaciones como Unidos US y el Civil Rights Project de la UCLA pintan un panorama desolador a nivel nacional. Los números son abrumadores. Fíjate que un 92% de los educadores encuestados reportan que sus estudiantes expresan miedo y preocupación por la aplicación de la ley migratoria.
el 92%. Es casi un consenso. Y un porcentaje idéntico, 92%, dice que el clima general del aula se ha visto afectado negativamente. Esto perjudica la capacidad de aprendizaje de todos los estudiantes, no solo de los directamente afectados. Claro, es un miedo contagioso. La tensión se siente en el aire. Si un niño está angustiado, sus compañeros lo notan, la maestra lo nota. Se rompe el ambiente de seguridad que es esencial para aprender. Absolutamente. Y se refleja en el rendimiento. Un 81% de los maestros ha notado una disminución en el rendimiento académico de los alumnos como resultado directo de estas preocupaciones. Y hay algo más oscuro aún. ¿Qué cosa? Más de la mitad de los educadores han observado un aumento del acoso verbal y físico basado en el estatus migratorio real o percibido de los estudiantes o sus familias. El discurso político se convierte en bullying en el patio de recreo. Es un efecto dominó que envenena todo el ecosistema escolar. Por completo. Hay un testimonio de una maestra de Ohio, Sandra, que es devastador. Ella está convencida de que sus alumnos están experimentando TPT. Describe manifestaciones físicas del estrés, problemas de piel, diarrea constante, y subraya algo crucial. El estrés es el mismo para todos, documentados o no. Un niño ciudadano con padres indocumentados vive el mismo terror. Exacto. Esto traduce en un aumento del ausentismo escolar y en una caída drástica de la participación de los padres. Tienen miedo de acercarse al campus. La investigación es concluyente. Los niños ciudadanos de padres indocumentados tienen niveles más altos de ansiedad y un rendimiento académico significativamente más bajo. Estamos creando una crisis de salud pública y educativa para toda una generación. Y mientras todo esto sucede, la narrativa oficial insiste en que estas operaciones son una necesidad económica, que se está protegiendo el trabajo del país. Pienso en Javier, un trabajador agrícola que durante la pandemia fue esencial. Sí, aplaudido. Y ahora, en el discurso político, es reducido a un alienígena ilegal. Es una ironía tremenda. Gastamos miles de millones de dólares en detener y deportar a las mismas personas que cosechan los alimentos que comemos. Se les presenta como una carga, pero los datos indican que su ausencia solo haría la comida más cara para todos. Pareciera que la economía del miedo es más rentable políticamente que la economía real. Es que, desde una perspectiva económica, la contradicción es total. El discurso que enmarca a estos trabajadores como una amenaza se usa para justificar presupuestos gigantescos para el control migratorio. Sin embargo, un análisis riguroso de la Carsey School of Public Policy demuestra que este argumento no solo es falso, sino que el efecto es el contrario. Justo, el efecto es el contrario. Por ejemplo, si miramos deportaciones masivas del pasado, como las del programa Comunidades Seguras entre 2008 y 2015, el resultado no fue la creación de empleos para los ciudadanos. Al revés. Se perdieron empleos. La participación laboral de los trabajadores nacidos en Estados Unidos se redujo en un 0.5% y sus salarios por hora cayeron un 0.6%. O sea que al quitar a estos trabajadores no es que se liberen puestos para otros, sino que se rompen cadenas de producción enteras, algo así. Exactamente. Es un concepto de interdependencia económica. Muchos trabajos ocupados por ciudadanos son complementarios a los que realizan los inmigrantes. En la construcción, si quitas al equipo que levanta las paredes, el electricista, el plomero y el supervisor, todos ciudadanos, también pierden su trabajo. Y además está el consumo. Claro, al deportar a miles de personas, eliminas a miles de consumidores. Esa gente compraba en la tienda local, pagaba renta. Al sacarlos, reduces el consumo. Los negocios locales sufren y se destruyen empleos en todos los sectores. Y las proyecciones a futuro son aún más alarmantes. Mucho más. Los modelos económicos proyectan que futuras deportaciones masivas provocarían una contracción del Producto Interno Bruto de entre un 2.6 y un 6.2%. Para ponerlo en perspectiva, eso es una pérdida de entre 711,000 millones y 1.7 billones de dólares. Son cifras astronómicas. Es una recesión autoinducida. Totalmente. Lo fascinante desde un punto de vista puramente económico es cómo estas cifras contradicen de manera tan directa la narrativa política. Es un caso de estudio sobre la brecha entre la percepción pública y los datos duros. Son cifras de pérdida de producción. Pero, ¿qué hay del costo directo de estas operaciones para el contribuyente? El costo fiscal es un golpe doble.
Por un lado, se pierde la contribución fiscal de los inmigrantes, que se estima en unos 100.000 millones de dólares al año. Claro, pagan impuestos. Sobre la renta, sobre las ventas, a la propiedad. Por otro lado, están los gastos directos de detenerlos, procesarlos y deportarlos. Un estudio estima que el costo total de una deportación masiva podría alcanzar los 303.000 millones de dólares. Y a eso hay que sumarle los costos que asumen las administraciones locales. Exacto. El condado de Cook, en Illinois, por ejemplo, reportó que gastaba aproximadamente $43.000 por día de sus propios fondos solo para retener a personas para ICE. Es dinero de los contribuyentes locales que podría ir a escuelas, a hospitales, y se desvía a una función de control migratorio federal. La lógica económica es completamente inversa a la narrativa política. Al final todo se reduce a tres realidades innegables que hemos visto. La erosión de los derechos constitucionales que supuestamente nos protegen a todos, el trauma psicológico profundo que estamos infligiendo a una generación entera de niños y una contradicción económica monumental que debilita al país con el pretexto de fortalecerlo. La distancia entre el discurso del poder y el llanto de un niño en un pasillo escolar es un abismo que como sociedad creo que es imposible ignorar. Efectivamente. Lo que estamos presenciando son las consecuencias acumulativas y duraderas de estas políticas. El estrés sostenido está dejando cicatrices reales en el desarrollo cerebral de los adolescentes. Las escuelas, que deberían ser santuarios, se están convirtiendo en territorios hostiles. Al final, el daño infligido a millones de niños y a sus familias va a repercutir en todos los sectores de la sociedad durante décadas. Estamos socavando nuestro propio futuro al traumatizar a una generación entera de jóvenes estadounidenses.